Listo, empiezo a grabar. Y voy a compartir las láminas del día de hoy. Permítanme un momento. Listo, no sé si todo el mundo alcanza a ver las láminas. Bien. Sí, ya se Bueno, ve. gracias. Recuerden que hemos visto la clase pasada, los lenguajes de Drake, que era la idea que teníamos de generalizar los lenguajes de paréntesis a más de un tipo de paréntesis. Entonces, esto va a sernos útil más adelante, van a ver en un teorema interesante. Pero viene después, ¿no? Déjenme pasar a formas normales. Ese sería el tema de hoy y con esto yo creo que continuaría también el miércoles de la próxima semana. ¿Qué es una forma normal? Piensen que las gramáticas independientes del contexto que definimos son pues un tanto vagas en el sentido que solo hay dos requisitos, ¿no? Tener de un lado un no terminal aislado y del otro estábamos permitiendo cualquier cosa, incluyendo épsilon. Una forma normal, en cambio, lo que va a hacer es pedirnos un formato todavía más restrictivo, lo que, pues, en apariencia podría ser que recortáramos la clase de lenguajes independientes del contexto. Yo voy a estudiar en particular dos tipos de formas normales, la de Chomsky y la de Greibach, y estas formas normales no tienen ese defecto. Al introducirlas vamos a poder seguir definiendo la misma clase de lenguajes, con una pequeña diferencia que no es realmente muy importante, van a ver más adelante. ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque pues fueron ellos los que lo propusieron, Chomsky y Greibach. Entonces empiezo con definir la forma normal de Chomsky. Vean, mi punto de partida entonces es una gramática y voy a decir que esa gramática tiene una forma normal de Chomsky, que vamos a abreviarlo así, CNF, que obviamente es Chomsky Normal Form. Y la característica peculiar que tiene es la siguiente. Solo hay dos tipos de reglas. Vean, aquí está en anaranjado. El primer tipo me dice que un no terminal se puede convertir en otros dos no terminales. Y el segundo tipo de regla me dice que un no terminal se puede convertir en un terminal. Eso es lo que tenemos. Entonces, A, B, C son no terminales y A minúscula es un terminal. Entonces, todas las reglas de las gramáticas que están en esta forma normal de Chomsky tienen esta característica. O bien un no terminal se convierte en dos no terminales, o bien un no terminal se convierte en un terminal aislado. No hay producción epsilon, como pueden darse cuenta, ¿no? Bien. Más adelante vamos a ver que estas gramáticas tienen la virtud de que nos permiten analizar sintácticamente una palabra generada en este lenguaje como un árbol binario. Eso es bastante útil. Bien. Ahora, vamos a tener también las formas normales de Greibach, que vamos a abreviar JNF, cuando se cumple lo siguiente. Todas las reglas tienen esta forma. Es una forma única, vean. Obviamente se ha dado un no terminal aislado, porque es una gramática independiente del contexto, pero del otro lado vamos a empezar con un terminal seguido de una cadena de no terminales. No sé cuántas, cat no terminales. Podría ser incluso cero no terminales. Aquí K va de cero a pues, el número que a ustedes se les ocurra, ¿no? Entonces podría ser que haya un terminal aislado y bueno, eso va a ser necesario para que podamos eliminar no terminales, por supuesto, pero después va a venir una cadena de no terminales. Em, Vean cómo aquí lo que estamos haciendo es como generar una cadena partiendo del primer carácter, después del segundo carácter, si escogemos siempre general por la izquierda, por ejemplo, vamos generando poco a poco y todos los no terminales se van yendo hacia el final. No es igual a una gramática lineal por la derecha, como habíamos visto antes, perdón, no, sí, por la derecha, porque vean cómo aquí podemos tener más de un no terminal. En las gramáticas lineales tenemos uno solo. Entonces, estas dos formas, pues, son importantes, son útiles. Sobre todo la de Chomsky nos va a permitir demostrar algunos resultados teóricos. Muy en el pasado, las de Greibach eran útiles para definir, eh, pues, cosas que nos permitían construir compiladores razonablemente eficientes.
Ya hay otras técnicas más eficientes que eso, entonces han pasado un poco han salido del centro del área de compiladores, ¿no? Ujú. Bien, vamos a ver unos ejemplos de estas dos formas. Recuerden que teníamos nuestros lenguajes para generar palindromas y para generar paréntesis, y vamos a presentar estos lenguajes en forma normal de Chomsky-de-Greibach. Empiezo con el lenguaje paréntesis. Vean cómo en el lenguaje paréntesis, en esta definición que tengo en el renglón que ahora estoy poniendo o tratando de poner anaranjado, ahí está, esto es LaTeX, entonces a veces el texto fluye de una manera extraña, en los PDFs generados así, pero bueno, esto que está aquí, en anaranjado, es forma normal de Chomsky. Vean cómo S, el no terminal inicial, nos da las transformaciones AB, las producciones AB, perdón, la producción AC y la producción SS. C a su vez nos puede dar S seguido de B, y finalmente A se convierte en paréntesis que abre y B en paréntesis que cierra, que son terminales. Entonces, eso tiene forma normal de Chomsky. Y pues se genera casi el mismo lenguaje que habíamos definido anteriormente, de paréntesis balanceadas. Ahora, la forma normal de Greibach, que tengo aquí en la línea de abajo, esta forma, vean que lo que hace primero en todas las reglas es poner un terminal. Aquí tenemos el paréntesis que abre y seguido de una B, después otro terminal, el paréntesis de que abre, seguido de una S y una B, después el paréntesis que abre seguido de una B y una S, finalmente el paréntesis que abre seguido de SBS, y el paréntesis y B se convierte finalmente en un paréntesis que cierra. Ajá. Intuitivamente generan esos lenguajes que hemos definido antes. Bien, en la de arriba, lo que estamos haciendo es que esta A nos va a representar el paréntesis que abre y la B nos va a representar el paréntesis que cierra. Y la primera regla de producción nos genera la cadena simple, paréntesis que abre seguido del paréntesis que cierra. La segunda regla es la que nos permite construir expresiones con paréntesis anidados, porque aquí tenemos la A que nos va a dar un paréntesis que abre a la larga, y después sigue una C que se convierte en SB. Es decir, vean, aquí está B, es el paréntesis que cierra que va a empatar con este paréntesis que abre. Y la S al centro pues nos permite generar más expresiones con paréntesis anidados. Y la regla SS pues nos permite concatenar expresiones con paréntesis anidados. Bien, en la de abajo vean cómo aquí este paréntesis que estamos introduciendo directamente va seguido de una B que va a ser a la larga el paréntesis que cierra, entonces vamos a estarlos casando. Aquí en este caso pasa lo mismo, pero el hecho de que tengamos la S nos permite construir expresiones anidadas. También podrá ser que construyamos una expresión en la que abrimos y cerramos inmediatamente, o bien que abrimos, adentro va una serie de expresiones de paréntesis anidados, y esta B va a casar con este paréntesis que abrió, y esto es lo que nos permite crear la concatenación. Un poco cumple el papel de esta S de acá. No, un poco, cumple el mismo papel que esa, ¿no? Bien. Abajo, el otro ejemplo que tengo es el del lenguaje palindromas, que se acuerdan que está formado por cierto número de A seguidas por el mismo número de Bs. Entonces, aquí en este lenguaje, lo que tenemos es que podemos generar AA, esta es forma normal de Chomsky, BB, A seguido de C o B seguido de D. Vean cómo a la larga la A mayúscula se va a convertir en A minúscula, que es un terminal, la B mayúscula se va a convertir en B minúscula, y la C, que es la que tenemos aquí, es la que nos permite seguir desarrollando un palíndromo, hacerlo cada vez más grande. En cambio, estas dos primeras pues nos permiten construir palíndromas básicos, A minúscula o B minúscula, B minúscula. BD es equivalente a esta otra, podemos construir palíndromas más largos, nada más que aquí empezaríamos con la letra B. Y por esa razón, la D nos va a dar una B aquí que va a casar con esta B de acá. Pero adentro vamos a seguir desarrollando más cosas, gracias a esta S. En la de abajo, forma normal de Greibach, vean que tengo que empezar con un terminal. Entonces este terminal va seguido de esta mayúscula que después me va a dar una minúscula. Entonces aquí tengo un palindroma. Esta de aquí es equivalente a esta de acá, genera la misma cadena. Tengo lo mismo para B.
Esta regla de acá pues es equivalente a esto, me va a generar la misma cadena. Y con esta lo que hago es pues poder seguir anidando palíndromas, sino palíndromas más complejos cada vez, o más largos más bien. Y vean cómo esta regla es equivalente a la combinación de esta y esta otra. Y lo mismo pasa con estas. Esta regla de acá, perdón, esta de aquí es equivalente a esta regla combinada con esta otra. Y entonces tengo el paréntesis, el lenguaje de palíndromas. Vean que estas gramáticas me permiten generar todas las cadenas de paréntesis balanceados o todos los palíndromas, salvo la cadena vacía. La cadena vacía es una cadena de paréntesis balanceados porque tiene 0 paréntesis. Es una cadena trivial, no se puede generar con estas gramáticas, ninguna de las dos, ni la de Chomsky ni la de Greibach. Y también la cadena vacía es un palíndroma trivial y tampoco se puede generar con ninguna de estas dos gramáticas. Esa va a ser la diferencia que vamos a tener. Que si un lenguaje independiente del contexto con una gramática arbitraria me genera pues epsilon, eso no voy a poder hacer con una gramática, no lo voy a poder hacer con una gramática que tiene forma normal de Greibach o de Chomsky. Entonces, bueno, pues ese es el paso siguiente, por supuesto, ya lo adelanté. Este teorema que nos dice lo siguiente: tómense una gramática independiente del contexto totalmente arbitraria. Entonces, existe una gramática que voy a llamar G sub C y otra gramática G sub G que son también independientes del contexto, pero la primera tiene forma normal de Chomsky y la segunda tiene forma normal de Greibach. Ajá, y lo que tenemos es que el lenguaje generado por estas gramáticas es igual al lenguaje generado por la gramática original menos epsilon. Si epsilon no estaba ahí, pues la operación conjuntista de retirar epsilon no tiene ningún efecto, pero si estaba lo eliminamos y con eso tenemos el mismo lenguaje que el que genera estas gramáticas. Entonces, este teorema lo voy a demostrar a continuación. La demostración es constructiva, como dirían algunos matemáticos, en el sentido de que no nada más digo que se puede, sino que doy un método para hacerlo. Eso pues es importante para nosotros los computólogos, ¿no? Si las computadoras fueran tan poderosas como para que nosotros supiéramos que existe un objeto matemático y que con saber su existencia ellos pueden producirlo, pues bastaría con ordenarles. Pues mira, produce esto que demuestre que existe, ¿no? Pero sabemos que pues hay cosas que se puede demostrar que existen y nadie puede decir cómo crearlas, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos que tienen que ver con la acción de elección, casi todos en matemáticas, pero también con otras reglas así que no son constructivas, pero aquí tenemos una demostración que sí lo es, que nos da un método para tener estas gramáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo voy a hacer por fases. La primera fase es a través de este lema, que se llama aquí lema de gramáticas propias. No, no es un nombre particular, lo podemos llamar como quieran. El punto es que lo importante es lo que nos dice el lema. El lema nos dice, mira, tómate una gramática independiente del contexto arbitraria. Entonces, existe una gramática propia tal que el lenguaje generado por esta gramática propia es el mismo que el lenguaje generado por la gramática original menos epsilon. Recuerden que una gramática propia es una gramática que no tiene reglas epsilon ni producciones unitarias. Lo vimos la clase pasada, pero bueno, aquí no estamos a muchas láminas de distancia, entonces podemos presentar eso aquí. A ver, permítanme. Aquí está precisamente, una gramática es propia si no contiene las reglas epsilon. Si no contiene reglas, aquí es el plural, no contiene reglas epsilon y tampoco contiene reglas unitarias. Entonces, ese es el punto. No podemos permitir reglas que me dicen tal no terminal se convierte en epsilon, ni reglas como esta otra que me dicen tal no terminal se convierte en otro no terminal. Eso es lo que vamos a eliminar. Es una primera fase, la transformación de una gramática arbitraria en una gramática en forma normal de Chomsky o de Greibach. Entonces, empiezo con esta construcción y la forma de hacerlo es la siguiente. Lo que voy a hacer es aumentar primero reglas de producción a mi gramática original. Piense que mi gramática original va a tener los ingredientes de siempre, sigma, gamma, reglas de producción señaladas con una flecha y el símbolo inicial S.
Entonces lo que voy a hacer es introducir esta flecha prima, que lo que va a hacer es lo siguiente. Vean, si ustedes tienen que en la gramática original, bueno, vamos a hacerlo de tal manera que vamos a cerrar la gramática cumpliendo estos requisitos. 1, 2 y 3. Entonces, la primera les decía es, todo lo que está en la gramática original está en esta gramática prima, todas las mismas reglas de producción. Pero además voy a agregar reglas de producción que garanticen lo siguiente. Si el no terminal A se convierte en la cadena alfa, B, beta, y beta se convierte en epsilon, perdón, y B se convierte en epsilon en algún momento, hay una regla de producción que me dice, mira, B se puede convertir en epsilon, entonces yo voy a agregar a mi gramática la producción A se convierte en alfa seguida de beta. ¿Por qué? Me regreso un poco. Vean cómo está implícito acá. ¿Se acuerdan que mi gramática del lenguaje de paréntesis lo que hacía era agregar un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra y la S en medio? Ajá, y entonces yo podía anidar paréntesis de esa manera. Aquí lo que estoy diciendo es que como esa S se podía convertir en epsilon, necesitaría una regla que me dijera agrega un paréntesis que abre seguido de un paréntesis que cierra porque la S en algún momento puede desaparecer y pues a lo mejor en ese momento es el primer paso de tu generación de cadenas. Entonces, aquí lo estoy haciendo, salvo que en lugar de tener una A, tengo un paréntesis y que en lugar de tener una B, o más bien, en lugar de tener el paréntesis que abre, tengo la A, y en lugar de tener el paréntesis que cierra, tengo la B. Es por eso que este paso es necesario, porque de esa manera vamos a hacer una especie de clausura sin necesidad de usar las reglas epsilon después. Ahora, el segundo requisito tiene que ver con producciones unitarias. Vean, si yo tengo una producción unitaria de A se convierte en B y tengo otra producción que me dice, mira, B se convierte en gamma, entonces voy a introducir una regla que me lleva directamente de a gamma. Y lo que voy a hacer es, pues, cerrar, va a ser la relación mínima cerrada que contiene todas las reglas, de tal manera que garantizo que se cumplan los requisitos. Nuevamente ustedes me van a decir, oye, esto no te lleva a un ciclo infinito, no vas a estar todo el tiempo agregando nuevas reglas. La respuesta es no. La respuesta es no por la siguiente razón. Piensen que ustedes podrán construir una gráfica en la que los nodos sean lados izquierdos y lados derechos de las reglas de producción. Y lo que están haciendo es, pues, calcular un subconjunto de la cerradura transitiva de esta gráfica. Es decir, si en la gráfica que están trazando había un nodo que correspondía a A y un nodo que correspondía a B y otro nodo que corresponde a gamma, la relación original me llevaba de a gamma vía B. Y entonces lo que estoy haciendo ahora es introducir una lista que va de a gamma directamente. Entonces, pues estoy haciendo un paso transitivo. Con epsilon pasa lo mismo. Yo voy a tener que, si yo puedo llegar de esto a esto, y después esto se convierte en epsilon, esto legítimamente es eh, pues es un lado derecho de una producción. Aquí estoy creando nuevos nodos, por supuesto, porque el nodo alfa beta probablemente no estaba en la gráfica original, el que estaba era alfa b beta, pero esto se repite un número finito de veces porque tengo un número finito de producciones epsilon. La gramática pues no puede tener un número infinito de reglas porque no está permitido en la definición. Entonces, este proceso termina por debajo de lo que terminaría la cerradura transitiva porque es un subconjunto de la cerradura transitiva de la gráfica que refleja estas reglas de producción. Bien, entonces hago este paso y esta es la primera fase y la segunda fase me va a decir, bueno, sí, pero fíjate que eso no es una gramática propia porque lo que hiciste fue agregar cosas, no quitar reglas epsilon ni quitar reglas unitarias. Y mi respuesta es sí, está bien. Me parece bien, me parece que tienes razón. Por lo pronto, concédeme en que creamos una gramática nueva, gamma prima, que lo que tiene son las reglas de producción flecha prima. Y es claro que esta gramática me genera el mismo lenguaje que la gramática original. Si no, observa lo siguiente. Claramente, el lenguaje original es un subconjunto del lenguaje generado por la gramática prima. ¿Por qué tan obviamente? Pues porque tiene todas las producciones originales, ¿no?
y tiene el mismo símbolo inicial, entonces pues genera las mismas cadenas, el riesgo es que genere más, pero vamos a ver que no genera más. Voy a probar la inclusión opuesta, que es la que no es tan obvia. Ajá, es decir, que el lenguaje generado por G' es igual al lenguaje generado por G. Ujú. Entonces, observen lo siguiente. Si usted hace una derivación en G', esta derivación se puede realizar en G también, pero con más pasos. ¿Por qué razón? Acuérdense que aquí lo que estoy haciendo es que si yo tenía una situación en la que algo me daba alfa seguido de B, seguido de beta, y beta se convertía en epsilon, agrego esto. Entonces, esta producción. Entonces, si yo generé en la gramática nueva una cadena utilizando una regla de este tipo en la que estoy eliminando la B que se convierte en epsilon, entonces en la gramática original, en cierto número de pasos, probablemente dos, probablemente más, porque esta regla puede ser, esta transformación puede ser reiterativa, pero se repitió un número finito de veces. Con un número finito de pasos de la gramática original, puedo reproducir esta producción. Ese es el punto. Entonces, estas producciones, aunque son nuevas, son replicables con un número finito de aplicaciones de las reglas originales. Eso es lo que estoy diciendo. Y con esta, pues pasa lo mismo, ¿no? Si yo tengo una producción que va de A a gamma y esa producción se debe a transformaciones como estas, en las que pues compacté la regla de A a gamma, eliminando la B en medio, pues esto lo puedo reproducir, sí, lo puedo reproducir en la gramática original en más pasos. Entonces, dado que puedo hacer eso, entonces resulta que mi gramática G' genera, todas las cadenas que genera son generables en la gramática original y por lo tanto este lenguaje es un subconjunto de este. Y como yo ya tenía la otra, pues son iguales, que es lo que yo quería demostrar. Entonces, ahorita por lo pronto, aunque todavía no tengo una gramática propia, ya tengo una gramática que me genera el mismo lenguaje y que me va a permitir dar el salto a una gramática propia. Eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Esto es lo que sigue en el siguiente párrafo. Voy a tener una gramática GP que va a ser parecida a la gramática G, pero con un nuevo conjunto de reglas de producción. Lo que voy a hacer aquí es eliminar las producciones unitarias y las producciones epsilon, que hay en la gramática prima. ¿Por qué razón? Pues porque quiero que sea propia. Precisamente una gramática propia lo que tiene es que no tiene eso, reglas, producciones unitarias y reglas epsilon. Entonces las elimino y entonces la gramática P resultante es una gramática propia, de eso no hay duda. La pregunta, por supuesto, es, ¿genera el mismo lenguaje que G', perdón? Y la respuesta es más o menos, o sea, casi. Genera el mismo lenguaje menos epsilon. Como este lenguaje pues es el mismo que este otro, genera el lenguaje de la gramática original menos epsilon. ¿Por qué razón estoy diciendo que genero el mismo lenguaje? Porque ustedes me pueden decir, oye, al eliminar estas reglas unitarias y producciones epsilon, no estás recortando las cadenas que se pueden producir. Y mi respuesta es no. No, ¿por qué razón? Piensa en la gramática G', en las producciones de longitud mínima que se pueden, las derivaciones de longitud mínima que se pueden así hacer ahí. Porque, digo, hay muchas formas de razonarlo, pero esta forma en particular lo hace muy claro. Una derivación de longitud mínima quiere decir que se aplicaron el mismo número de reglas de producción para generarlo. El mínimo número de reglas de producción significaría que, y me regreso un poco, pues que estoy eliminando pasos superfluos, como este, ¿no? Es decir, si A me genera alfa seguido de B seguido de beta y B se convierte en epsilon, pues me voy directamente a alfa seguido de beta, sin la B, porque no me hace falta y tengo una regla de derivas de producción que me permite ir directamente de A hasta acá, hasta beta. Entonces, esto significaría que una derivación de longitud mínima prescinde de reglas en las que después yo tengo que aplicar producciones epsilon. Por otro lado, si yo elimino reglas unitarias, significa que esta producción pues ya no va a depender de estas producciones anteriores, ¿no? Pero vean cómo estas producciones solo me habrían alargado la derivación, porque lo que hacen es llevarme de A a gamma. Entonces, al hacer la mínima, pues elimino este paso y me quedo con uno solo. Entonces, las derivaciones de longitud mínima
van a usar solo reglas de producción en las que no hay producciones epsilon, reglas epsilon ni producciones unitarias. Ajá. Eso es lo que estoy eliminando en mi gramática G sub P, pero de todas maneras puedo volver a derivar todo. Es decir, ustedes tengan una derivación en la que aplicaron producciones epsilon y unitarias, y yo la puedo reducir, la puedo hacer más pequeña, eliminando esas producciones. ¿Por qué? Porque la prima, la fase prima, me permitió agregar las reglas que me hacían falta para esto. Salvo, por supuesto, la regla que me permite generar directamente epsilon. No hay forma de que yo pueda generar epsilon si elimino producciones epsilon. Ajá. Por esa razón es que el lenguaje difiere solo en esta cadena. No es un problema serio, por supuesto. Ustedes me dicen, yo quisiera un mecanismo computacional basado en estas gramáticas propias que me generara todas las cadenas del lenguaje, incluyendo epsilon. Y yo lo que les diría es, bueno, pues mira, punto, la cosa es muy sencilla. Construyo un generador que sea una gramática propia y además le agrego la propiedad de que al final echo a epsilon en la bolsa, ¿no? Y entonces ya tengo todo ahí. Bien, no he hecho pausas para preguntas, entonces me detengo ahora para preguntar, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna cuestión a la que quiera que me regrese y vea, bueno, y lo explique mejor? Vamos bien, profe. ¿No? Bien, bueno, bien, entonces pues vamos bastante bien. Mm, Creo que de hecho voy muy rápido. Entonces déjenme ver qué sigue después de esto. Bueno, después de esto sigue la transformación a forma normal de Chomsky. Tengo tiempo para presentarla. No, el forma normal de Chomsky es bastante sencilla. Toma solo dos, no, toma una lámina. Sí, toma una lámina. Entonces se lo puedo presentar. La de Greibach toma dos láminas, pero realmente es bastante más densa. Entonces no sé si preferirían, les doy tres opciones. Dos opciones. Una, que presente forma normal de Chomsky y después me detenga, aunque nos va a quedar bastante tiempo de clase, o que ni siquiera presente forma normal de Chomsky y digamos que ya cubrí suficiente material y sigo el miércoles próximo, considerando que pues hay una réplica de tareas pendientes. ¿Qué preferirían ustedes? Yo prefiero hasta la siguiente clase para digerir bien este tema. Ahí tengo una opinión que me parece sensata. ¿Los demás qué piensan? Yo también opino lo mismo, profesor. Sí, yo también, profe. Yo también. Me parece que cubrí bastantes láminas, ¿no? Entonces yo creo que es un momento para detenerme y antes de ver cómo pasamos de la gramática propia a forma normal de Chomsky y de Greibach. Bueno, sí, entonces, bien, me detengo entonces. Ahora terminamos temprano, pueden irse por un café los que tienen clase después de esta. eh, y pues nos veríamos el próximo miércoles, si no hay más dudas, por supuesto. De acuerdo, gracias. Bien, entonces